Ramón Grosfoguel nació en San Juan, Puerto Rico. Se doctoró en Sociología en la Universidad de Temple y actualmente es profesor investigador en el Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California, Berkeley. Es también investigador de la Maison des Sciences de l'Homme de París y del Fernand Braudel Center de Nueva York. Es uno de los referentes internacionales más importantes en el campo de los estudios decoloniales poscoloniales y coordina espacios de formación teórica decolonial en todo el mundo, incluyendo España, Estados Unidos, Brasil y México. Ha publicado cientos de artículos especializados y es autor de más de una docena de libros, entre los cuales destacan Sujetos coloniales, puertorriqueños en una perspectiva global, El giro decolonial, reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, y su libro más reciente, publicado en 2022 por ACAL Editores, De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial. Pues aquí estamos con Ramón Grosfoguel. Bienvenido aquí a la máxima casa de estudios aquí de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un honor tenerte aquí para hablar sobre estos grandes temas, para presumir a nuestro público tu nuevo libro que acaba de salir aquí en español, de la sociología de la descolonización al nuevo imperio antiimperialismo decolonial. Una frase dominguera, como decimos aquí, difícil de decir, pero vamos a ir descifrando algunos de los conceptos. Con editorial ACAL fue. Por supuesto, con el editorial ACAL, que también coordinas una serie con ellos, ¿no? ¿Cómo se llama la serie? Es Interpares, Pensamiento Crítico Postcolonial. Excelente. Y hay una parte de este libro que es de lectura recomendada para todo el mundo, en que habla sobre el proyecto civilizatorio de muerte de la modernidad occidental, sí, en que estás intentando repensar nuestra historia mundial, ¿no? Sí, a partir del concepto de la civilización completa, que incluye economía, sociología, cultura, política, claro, y lo caracterizas como algo de muerte. Esto... ¿por qué? ¿Por qué es de muerte? ¿Por qué nos debe preocupar? Pues la modernidad yo la caracterizo como un proyecto civilizatorio de muerte. Pero no soy yo solamente, es que son muchos pensadores y pensadoras del sur global, sobre todo pensamiento indígena del sur global, pensamiento africano, afrocaribeño, pensamiento crítico musulmán, pensamiento crítico de Asia, de diferentes corrientes, orientaciones. Si en algo coinciden, a pesar de todas las diferencias que hay entre todas esas diferentes corrientes que he mencionado, es en nombrar la modernidad occidental como una civilización, pero ya no solamente como una civilización, sino como una civilización de muerte, porque es una civilización destructiva de la vida, no solamente vida humana, sino la vida no humana. Es decir, en los últimos, cuando miramos el debate del antropoceno, donde los científicos identifican el origen de donde los humanos entramos en los ciclos de reproducción de la vida de una manera destructiva, es siglo XVII. Justo cuando está en pleno esplendor la expansión colonial europea y la civilización moderna occidental. Y eso tiene todo que ver con el dualismo cartesiano, porque el dualismo cartesiano es la cosmovisión que ha orientado al sistema capitalista mundial por los últimos 400 años. Y, por tanto, en ese periodo comienza un proceso de destrucción de la vida que algunas personas lo llaman, para hacer una crítica a esto del antropoceno, el capitaloceno, ¿no? O sea, cómo el sistema capitalista está metido ahí. Y yo le añadiría algo más, yo diría el occidentaloceno, porque es un proyecto civilizatorio, no es solamente un proyecto económico. Es decir, el capitalismo es el sistema económico de una civilización. Y no al revés, como hemos pensado en la izquierda occidentalocéntrica, que siempre pensamos en un sistema económico y la modernidad y lo demás son como proyectos emancipatorios, etcétera, o superestructura. Y lo que yo estoy planteando aquí en este libro es lo opuesto. Yo digo que hay un sistema civilizatorio que se expande a través de la expansión colonial europea
que produce entonces el mercado mundial capitalista, y ese mercado mundial capitalista y ese sistema capitalista mundial se produjo desde el primer día con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Por ejemplo, si el capitalismo es genocida, es porque tiene allí, no como superestructura, sino como un principio organizador de la acumulación de capital, la lógica civilizatoria racista de la modernidad occidental. Si el capitalismo es epistemicida, es porque lleva allí también la lógica civilizatoria moderna del eurocentrismo. Si el capitalismo es feminicida, es porque lleva allí también unas lógicas del patriarcado de la cristiandad. Si el capitalismo es ecologicida, es porque lleva allí también, adentro de la propia constitución del sistema económico capitalista, la lógica civilizatoria moderna del dualismo cartesiano. Es decir, llevamos, por ejemplo, 400 años produciendo tecnología bajo la cosmovisión dualista cartesiana, que asume la idea estúpida de que la vida humana está insulada o aislada de las otras formas de vida. Vamos por partes. La manera en que integras todas las dominaciones, explotaciones y controles del sistema es fascinante leyendo el texto, porque normalmente sí tenemos algunos que enfatizan más la economía política, otros más los estudios culturales y las conciencias, pero tú los unes en uno solo, lo cual es algo excepcional, ¿no? Y hablar del capitalismo como resultado de una civilización y no al revés, aunque es de los dos lados, por supuesto. Esto para algunas personas es difícil de comprender o de asir, porque vienen de formaciones más disciplinarias, ¿no? Tú eres sociólogo, pero te entrometes en casi todos los campos. Esto implica, incluso es un reto tuyo, de que tenemos que pensar realmente de manera interdisciplinario cuando estamos abordando estos temas, ¿verdad? O sea, yo pienso transdisciplinariamente. Transdisciplina. Más allá de las disciplinas. Es decir, las disciplinas son, como muy bien ha demostrado Immanuel Wallerstein, son una creación de los estados imperialistas europeos del siglo XIX, que tenían necesidades de producción de conocimiento, y entonces crearon unas disciplinas para poder producir conocimiento que les fuera útil a sus proyectos políticos, económicos, culturales, etc. Entonces, nosotros todavía en el siglo XXI estamos arrastrando con unas disciplinas que se crean a partir de una problemática que no tiene nada que ver con los intereses de los pueblos del mundo, tiene que ver con unos intereses imperialistas europeos, de los estados europeos del siglo XIX, y todavía arrastramos con esas divisiones, fragmentaciones disciplinarias que no nos ayudan precisamente a hacer eso que acabas de mencionar, integral todos los elementos de las múltiples formas de dominación de una manera coherente que nos permita entonces poder identificar la cartografía del poder que tenemos de frente, porque sin conocer bien esa cartografía del poder, si no descolonizamos los paradigmas de la economía política y nos quedamos con los paradigmas que siempre usamos, la economía, la cultura, aquello, lo otro, nunca vamos a lograr, creo yo, superar el sistema mundial en que estamos metidos, el capitalismo histórico. Nunca lo vamos a superar. Y por eso es que yo intento hacer una cartografía del poder que identifico 15, 16 jerarquías de dominación de este sistema mundo. Sí. Y además, esto no lo hago por una razón teórica, es que hay un proyecto político detrás de lo que estoy planteando. Hay consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque el problema del socialismo del siglo XX, y yo estoy inspirado en esta reflexión, porque para mí mi interés es superar este sistema de dominación, explotación, de destrucción de la vida en que estamos metidos. Y como ese es mi interés, pues yo he mirado críticamente los paradigmas del socialismo del siglo XX. Y si algo tienen en común es esta idea de que el problema central es un problema económico y que lo que hay que superar es el problema económico, un sistema de explotación capitalista, cosa que yo reconozco, obviamente, que el sistema capitalista es un sistema de explotación, y que una vez superado eso, todos los otros problemas, el sexismo, el racismo, el eurocentrismo, todos los otros problemas que podemos la destrucción ecológica, todo eso se va a superar.
Y el planteamiento que yo intento hacer es que no, que el problema con ese paradigma es que llevó a un callejón sin salida al punto de que ese proyecto del socialismo del siglo XX fracasó. Y yo creo que fracasó en gran medida por el paradigma que lo informaba. Porque, ¿qué pasa? Si tú no tomas en cuenta que estamos en un proyecto civilizatorio con una multiplicidad de jerarquías de dominación, lo que te va a pasar es lo siguiente. Si tú te organizas contra el capital, reproduciendo lógicas racistas, lógicas sexistas, lógicas eurocéntricas, el dualismo cartesiano, todas las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental, pues nunca vas a poder superar el sistema capitalista, porque esas son las lógicas que lo organizan. Y si tú te luchas contra un sistema reproduciendo las lógicas que producen ese sistema, nunca lo vas a superar. Vas a reproducir otra vez el sistema capitalista con las mejores intenciones del mundo. Aquí el término que usamos en México en el contexto de la Cuarta Transformación es la revolución de las conciencias, ¿verdad? No es suficiente solo hacer el cambio económico, sino también se tienen que revolucionar las conciencias. Acabas de decir algo fuerte. El socialismo del siglo XX y XXI fracasó. El del 20. ¿Así lo dices? El del 20. El del 20, desde mi punto de vista... O sea, el europeo. El modelo europeo de socialismo. Sí. A escala mundial, ese modelo, que fue imitado también en muchos lugares del sur global... Se agotó. Se agotó. Y se agotó porque creo yo que hubo un error político que tiene que ver con un paradigma equivocado, porque si tú identificas la causalidad en el sitio equivocado, obviamente las estrategias para tú superarlo van a ser equivocadas. Si tú crees que cambiando el sistema económico ya cambia el sistema, pues ahí vas a incurrir en un error político serio. ¿Y el socialismo del siglo XXI corrige por algunos de estos errores? Bueno, yo creo que de cara al siglo XXI, llámele socialismo o llámele como se le vaya a llamar, tenemos que entonces partir de un paradigma que tenga en cuenta allí la multiplicidad de jerarquías de dominación de esta civilización, que son las que organizan al capitalismo realmente existente, al capitalismo histórico, de una manera particular. Por eso es que el capitalismo histórico es tan destructivo, porque tiene todas las lógicas civilizatorias de muerte de la modernidad occidental, que son las que lo organizan de una manera muy peculiar. ¿Cómo pudo haber sido el capitalismo de haber sido organizado con otras lógicas civilizatorias? Pues no sé. Hubiera sido otra cosa, pero yo no quiero especular sobre eso porque la realidad histórica es que fue organizado desde su comienzo bajo la cristiandad y la secularización de la cristiandad, que no es otra cosa que la modernidad occidental. Entonces, eso es lo que lo organiza desde adentro, no como superestructuras. Pero las revoluciones latinoamericanas sí tienen una potencia más integral, me atrevo a decir, y tú mismo hablas, por ejemplo, la independencia de Haití, la revolución cubana, la revolución bolivariana, ¿no? Todos en el Gran Caribe con una historia muy arraigada en las culturas africanas, presentes en América Latina. Este eje de construcción de una alternativa me parece que está sugiriendo si empieza a compensar, ¿no? Complementar por los errores del modelo clásico europeo del siglo XX. En América Latina sí estamos construyendo una respuesta integral a esta civilización de la muerte. Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, uno de los problemas de ese socialismo del 20 era pensar que a mayor fuerzas productivas, pues un cambio en la conciencia, como si fuera mecánico así, y entendiendo fuerzas productivas de una manera equivocada, no como Marx la definía, sino de una manera más como Stalin la definía, que era más tecnología, industria, tecnología. Marx decía que no es solamente tecnología, es también la cultura de los trabajadores y la cultura de los pueblos, que está allí metida en lo que se llama fuerzas productivas. Entonces, ¿qué pasa? Al pensar que la fuerza productiva es solamente tecnología, se asumía que a mayor tecnología, a mayor industrialización, pues que automáticamente se llevaba a un cambio en la conciencia, en los valores de los seres humanos, y se creaba lo que se llamaba el hombre nuevo, un término, ¿verdad?, bastante problemático porque es muy patriarcal, ¿no?, el hombre nuevo. Claro. Pero esa era la presuposición. ¿Qué pasa? En el socialismo del sur global,
se entendía que el ser humano no era una máquina que era determinada por la tecnología que automáticamente cambiaba la conciencia, sino que el ser humano tiene cierta autonomía de los procesos económicos y por tanto hay un elemento de subjetividad, de ideología, de valores, de espiritualidad, de muchas cosas más que son necesarias para poder hacer una transformación en la conciencia, que no es suficiente, ni siquiera deseable en muchas ocasiones tener más fuerza, más tecnología, si esa tecnología va a ser destructiva de la vida, número uno, y número dos, que esa mayor tecnología no va a llevar a un cambio en la conciencia de los seres humanos, sino que ese cambio va a venir de también una revolución cultural. Claro. Y esa revolución cultural, fíjate que eso en el sur global, los proyectos socialistas enfatizaban mucho por ahí. Por ejemplo, lo puedes ver en el Che Guevara, el énfasis de los valores morales sobre los valores económicos. Lo puedes ver en China, en el proyecto de Mao, que enfatizaba mucho los valores, la cultura, un cambio en la cultura, en la conciencia, como parte, ya no como un reflejo automático de los desarrollos tecnológicos, sino como algo en sí mismo, que hay que tener una lucha ideológica y cultural de la sociedad para cambiar valores, conductas, actitudes, etcétera. Lo decía Hugo Chávez Frías. Lo puedes ver en pensadores africanos como Kwame Nkrumah y otros. O sea, el sur global está muy rico de pensamiento crítico. Lo puedes ver también en la Revolución Cubana. O sea, con respecto a esos reduccionismos que venían de ese socialismo eurocéntrico del norte global o nordocéntrico. Pero a su vez hubo también procesos donde muchas veces se imitaron cosas de esos modelos que no eran deseables ni era necesario imitar, que generaron también problemas en las revoluciones del sur global. O sea que eso también hay que mirarlo con un ojo crítico. Y el llamado que yo hago es a que tenemos que tener un paradigma que en lugar de pensar de que estamos cambiando el sistema económico, hay que pensar que estamos cambiando una civilización y que tiene un sistema económico allí. ¿Ves? Y yo lo que hago es descolonizar en diálogo crítico los paradigmas de Wallerstein, del sistema mundo. Si te fijas, mi libro está... Un segundito porque vamos a ese tema, pero vamos a un breve corte para continuar con este fascinante diálogo con el doctor Ramón Grossfogel, que nos acompaña desde la Universidad de California en Berkeley. No se vayan. Aquí seguimos con Ramón Grossfogel. Estábamos entrando en el terreno de las teorías del sistema mundo. Mencionaste a Manuel Wallerstein. Tuvimos el honor de recibirlo aquí en la UNAM, una de sus últimas entrevistas aquí mismo en Diálogos por la Democracia. Él es doctor honoris causa de la misma UNAM. Estudiaste, trabajaste con él un buen tiempo, estás muy inspirado, pero también pues has tomado un paso más allá, como cada gran alumno debe de ser, ¿no? Exactamente. Cuéntanos. Bueno, mira, yo tenía debate, porque yo fui profesor en Binghamton. En Binghamton, sí. Y ahí los tenía de colegas, maestros. O sea, yo era profesor, pero yo me sentaba en los cursos de Arrighi y en los cursos de Wallerstein, como un estudiante más. Ahí me sentaba de oyente porque estos eran grandes maestros, de los cuales aprendí muchísimo. Y yo en mis debates con ellos, yo siempre le planteaba a ellos la inquietud de por qué la teoría del sistema mundo enfatiza tanto en la cuestión de la acumulación incesante de capital a escala mundial, y las otras cosas quedan como por el lado, más secundarias, etcétera. A pesar de que la intencionalidad de Wallerstein no era esa. Wallerstein siempre decía que había que integrar la economía, la cultura, la política, pero él decía que el lenguaje con que estábamos usando para tratar de hacer eso nos traicionaba, no permitía eso. Entonces yo, inspirado en eso, me metí en la escuela de terarquía. El concepto de terarquía, múltiples jerarquías enredadas entre sí. Y eso me ayudó mucho a lograr lo que él llamaba hacer, pero que no se lograba hacer. Bueno, en mis debates con ellos yo siempre me preguntaba, ¿por qué enfatizan tanto en...? Y entonces ellos me decían, mira, es que lo nuevo, después de 1492, lo nuevo que aparece es una lógica de acumulación de capital a escala mundial, un nuevo sistema mundial capitalista con una lógica de acumulación incesante, ¿no? Y yo le decía a ellos, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, el patriarcado de la cristiandad, ¿no?
que se globaliza también. Y me dicen, no, eso ya existía. Entonces yo decía, bueno, pero ¿eso ya existía dónde? Me dicen, en Europa. Y el racismo, bueno, eso ya existía. Y la cristiandad, bueno, eso ya existía. Y, o sea, estaba nombrando una serie de jerarquías. El patriarcado de la cristiandad, por ejemplo, eso ya existía. Todo eso, bueno, todas esas cosas del eurocentrismo, todo eso ya existía. Lo nuevo es esto. O sea, bueno, pero un momento, eso ya existía en Europa, claro. Pero en ese momento de la historia, eso no existía en lo que hoy llamamos a las Américas, Villa Yala. Eso no existía en Villa Yala, eso es nuevo. Y si eso es nuevo, si cambias la geografía de la razón, y en vez de ver a Europa expandiéndose, ves a Europa llegando, entonces tienes que dar cuenta de lo nuevo en su complejidad. Del paquete completo aterriza. Exactamente, aterriza un paquete de relaciones de dominación simultáneamente, al mismo tiempo, no que vino esta primero y esta después, no, es que vinieron al mismo tiempo. Y para un pueblo originario de las Américas, lo que llegó fue un paquete de relaciones de dominación, es un proyecto civilizatorio, porque si tú dices que la lógica de acumulación lo nuevo, lo estás mirando, estás cayendo en el peor de los eurocentrismos, que es colapsar la historia local europea como si fuera historia mundial. Y además como el sentido común del mundo. Y yo digo, mira, perdóname, ese no es el sentido común de otras partes donde llegaron los europeos. Ni en África, ni en las Américas, ni en Asia, en ese momento, a esas alturas de la historia. Entonces, por tanto, si eso es así, tienes que dar cuenta de esa multiplicidad de jerarquías de dominación. Esa era mi crítica a ellos. Sí, me suena muy, muy lógico. Una pregunta que te haría es que ese paquete que llega de Europa y que termina dominando el mundo entero, al final de cuentas es o fue en su momento solamente una parte de Europa, ¿no? Había otras tradiciones europeas, claro, indígenas, sí, ¿no? Sí. Propias, que también fueron aplastados por ese mismo colonialismo interno europeo. Sí. Incluso tradiciones intelectuales radicales. Pones a Spinoza contra Descartes, tú hablas de Descartes. Descartes ganó porque fue favorecido por este mismo sistema económico-político, pero la visión más integral de Spinoza, que después retoma Althusser, etcétera. O sea, hay también tradiciones propiamente europeas que sí son transformadoras, revolucionarias. No todo Europa es esto que llegó a América Latina. Claro, ¿no? lo que pasa es que cuando digo Europa, yo estoy hablando del proyecto civilizatorio moderno, de lo hegemónico. Yo no estoy hablando de los sectores que fueron derrotados dentro de Europa. Estoy hablando de lo que dominó y predominó durante todos estos siglos. Entonces, sin negar que hubo allí, mira, por ejemplo, en mi trabajo ahí yo tengo un capítulo sobre los cuatro genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, donde yo hablo de la conquista del Andalus. Exacto. Como un lugar que fue conquistado dentro del territorio europeo, que tenía muchas cosas interesantes en la época, que Europa ni alcanzaba a concebir en esa época. La Europa de la cristiandad me refiero. Y luego tenemos la quema de brujas, que yo lo menciono ahí también. Tengo una sección dedicada a eso. La quema de brujas como también un pensamiento, una forma de ser y estar en el mundo, que eran indígenas de ese territorio, y que ¿quiénes eran esas mujeres? Eran mujeres indígenas del territorio europeo. Cuando decimos hoy indígenas, siempre pensamos en alguien de piel oscura. En realidad estas eran mujeres blancas, rubias, de ojos azules, pero que eran indígenas en el sentido... Pueblos originarios. Pueblos originarios, de sus formas de ser y estar en el mundo, sus formas de existencia, sus cosmovisiones, todo eso era completamente indígena, pero en esa época la Europa de la cristiandad y la Europa moderna las aniquiló a través de un proceso de lo que se conoce en la historia europea como la quema de brujas. Y hablas de la península ibérica, la comparación de la conquista de los españoles sobre los árabes en al andaluz, que era el territorio árabe ahí en España, como una preparación, un ensayo de estrategias de conquista que después se aplican
en México en particular, bueno, en el Caribe también, pero en toda la región de América Latina, ¿no? Hay similitudes, ¿verdad? Por supuesto. ¿No? Hasta la fecha usamos metáforas, ¿no? Bastante racializados, ¿no? Como moros con tranchete, ¿no? Sí. Se habla, no veas a moros con tranchete, la gente lo usa de manera muy cotidiana, ¿no? Como si fuera normal, pero es una expresión abiertamente racista que heredamos. O matamoros, ¿no? o tú sabes, estos son Santiago Matamoros, el apóstol, no sé qué. O sea, fíjate que todas son expresiones racistas y en la época los métodos de conquista que se usaron en Al-Ándalus fueron, yo le llamo el laboratorio o el ensayo para los métodos de conquista que usaron acá. O sea, cuando ellos llegan acá, ellos llegan con todos los métodos y el imaginario de la conquista Al-Ándalus. Entonces, ellos lo que hacen acá es reproducir lo que ellos aprendieron en esos métodos de conquista, los pasaron para acá. Entonces, hay gente que dice que Hernán Cortés fue un soldado de la conquista de Granada. O sea, hay gente que sostiene la tesis de que él estuvo en la conquista del último reducto de Al-Ándalus, que era Granada. Es decir, estamos hablando de muchos personajes que estuvieron en esa lucha de antimoro, si le quieres poner el término, de la conquista del Al-Ándalus, que luego pasaron para acá y que lo que hicieron fue traerse los métodos que ya habían usado allá hacia acá. Entonces, por ejemplo, esto de la encomienda, ¿no? Esto de la encomienda, aunque el término se usa aquí, ese término se usa más en las Américas, en realidad ese tipo de método donde el encomendero se encarga de la supervisión de la explotación del trabajo coercitivo de los sujetos que han sido colonizados, pero también de la conversión. Tienen que vigilar que se estén convirtiendo a la cristiandad de verdad y no estén fingiendo. Eso ya estaba en la conquista del Al-Ándalus hacia judíos y musulmanes. Entonces, o sea, muchas veces nosotros miramos la historia de América Latina muy centrada en 1492 en adelante y perdemos de vista de que esta gente que llegó aquí estaba en unas guerras de conquista allí antes de llegar aquí. Exactamente. Y es la continuidad, y es el mismo año, además, 1492 en que expulsan a los árabes. Exacto. Y vamos a hacer una comparación con la obra de Greg Grandin, ¿no? En que justamente hace una teoría similar, pero ya con el imperio moderno, ¿no? Sí. Los estadounidenses usan de su campo de experimentación Centroamérica, Claro. ¿no? Guatemala, Salvador, Nicaragua, que luego esas mismas prácticas y muchas veces las mismas personas, Negroponte, etcétera, ¿no? Los Hernán Cortés modernos, ya se van a Medio Oriente, ¿no? Y aplican las mismas estrategias de aniquilación, de guerra étnica, religiosa, ¿no? Entonces esto es algo que continúa. Sí, continúa hasta nuestros días, sigue ocurriendo. Siempre hay lugares que son como los laboratorios que usan los imperios para luego extrapolar los métodos de conquista de esos lugares a otras partes. Y eso es un buen ejemplo ya contemporáneo de la misma metodología. Así es. Cuéntame de Puerto Rico. Tú naciste en una colonia. Correcto. Bueno, de acuerdo con tus teorías, todos nacemos en una colonia. México sigue siendo, pero de manera literalmente, administrativamente hablando, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. De joven, ¿cómo vivías eso? ¿Era natural o desde muy temprano empezabas a cuestionar esa situación? Bueno, yo de joven fui un activista ya desde los 14 años en los movimientos independentistas y socialistas en Puerto Rico. Yo estuve envuelto en las luchas en Puerto Rico, tanto luchas obreras como estudiantiles. Yo fui parte del movimiento, el Partido Socialista Puertorriqueño, en los años 70, y estuve muy envuelto también en la Federación Universitaria por Independencia y en otros grupos políticos que se generaron después en Puerto Rico. Estuve muy activo durante toda mi juventud, hasta los 20 y pico de años, que entonces salí de Puerto Rico y salí en una situación donde había persecución política del FBI. ¿En tu contra, personalmente? Sí, personal. ¿En qué año sería? No solamente en contra mía, sino en contra de un grupo de gente. Yo salí a principios de los años 80 de Puerto Rico. Y entonces
cuando ya tenía 20 y pico de años. O sea, yo estuve en Puerto Rico. Con Reagan entonces ya había llegado. Ya había llegado no? Reagan, sí. Sí, yo me fui en el 84. Hubo una redada que se estaba anunciando en Puerto Rico, yo hacia activistas, independentistas y eso. Entonces yo, me escondí por un tiempo. Y de hecho vinieron a mi casa a buscarme, y no me encontraron, pero yo estaba, fichado en el FBI y también en las listas de la policía de la administración colonial. Entonces yo nunca conseguía trabajo en Puerto Rico, por eso nunca pude regresar. Cada vez que yo intenté regresar varias veces, antes de terminar mi doctorado y después de haberlo terminado, y nunca logré regresar en gran medida porque estaba en las listas estas donde las personas que aparecían en esas listas no les daban trabajo. Pero es fascinante porque es el FBI, podías vivir en Filadelfia o en Binghamton, pero no en Puerto Rico. Sí. O sea, el problema no era solamente tú, sino tú en Puerto Rico. Eso era lo que les daba miedo, preocupaciones, poder generar justamente por el tema cultural, ¿no? Claro, porque ahí es donde tenías el liderazgo político, social, y eso es lo que les temían. Eso es lo que le temen. Entonces, fíjate cómo, pero eso tiene que ver también con la naturaleza del colonialismo en Puerto Rico. Nosotros somos formalmente ciudadanos americanos, claro. Tenemos la ciudadanía, o sea, el pasaporte americano, todo. Pero hay una serie de derechos que no aplican a Puerto Rico. Por ejemplo, yo como ciudadano americano, si vivo en Puerto Rico, si yo resido allí, no puedo votar ni por el presidente de Estados Unidos, ni tenemos representación en el Congreso con voto. Y hay una serie de derechos también sociales que tampoco aplican a Puerto Rico, como el Social Security Income, que es para temas de salud y ese tipo de cosas, pero son no tienen los mismos derechos. No tenemos, no. Nosotros se paga en Puerto Rico el SSI. Mira. Pero no se recibe. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad billonaria con la letra B. O sea, y no se recibe porque es un territorio incorporado, que no es un estado, etcétera, es una colonia. Entonces, y eso es racista absolutamente. Si fueran güeritos en Puerto Rico no tendrían problema la clase política de Washington. O sea, sí es una política racializada absolutamente. Totalmente. Eso es así, y fíjate que yo siempre digo, si en Puerto Rico hubiera habido un colonialismo de población, claro, como el que hubo en Nuevo México, Texas, California, Hawái, Puerto Rico fuera un estado de Estados Unidos. Pero no es un estado porque como no existe colonialismo de poblaciones, siempre ha sido de explotación, pues cualquier persona electa en Puerto Rico va a ser un puertorriqueño. No van a haber americanos representando como ocurre en California o en Hawái o en otros lugares donde sí hubo colonialismo de población. En nuestro caso no lo hubo, y entonces eso hizo que no se considerara la idea de la incorporación como Estado, porque iba a ser puertorriqueños los que iban a pasar al Congreso a participar allí, ¿entiendes? Entonces ellos no querían eso. Claro. Y no lo quieren todavía, al día de hoy, ellos no quieren eso. ¿Eso sería la salida más justa, tomando en cuenta todos los factores, que fuera un Estado o más bien que sea independiente como luchabas en tu juventud? Sí, es una discusión ahora. Eterna, una discusión eterna. Le llamamos el deporte nacional en Puerto Rico a eso del estatus. Pero Puerto Rico tiene una situación muy, muy particular y muy diferente al resto de América Latina. Puerto Rico no es economía nacional, fue destruida por Estados Unidos. Entonces, ahora mismo, un proyecto independentista en Puerto Rico va a ser inherentemente neocolonial, porque no hay la base material de poder hacer un proyecto antiimperialista radical o algo mejor que eso. Entonces, por eso mucha gente en Puerto Rico, en la isla, opta por buscar la igualdad dentro que sea Estado, como Estado. O sea, lo que estás diciendo es que si se lograra un país independiente, en realidad no sería tan independiente, seguiría siendo colonia, pues. Sí, va a ser prácticamente, nada más que perdería algunos beneficios, entonces mejor exigir la igualdad, ¿no? La igualdad dentro, eso es lo que te estoy aquí expresando lo que sienten muchos puertorriqueños, ¿bien? Muchos puertorriqueños prefieren, yo idealmente preferiría la independencia, pero para ser justo con lo que los puertorriqueños están planteando,
que desde América Latina no se entiende, es muy difícil entenderlo, porque América Latina es una realidad histórica y una economía política también muy diferente a la de Puerto Rico. Claro. Puerto Rico es una extensión de la economía americana, no existe nada en Puerto Rico. En Puerto Rico la agricultura la destruyeron, o sea, estamos hablando de que se importa el 90% de lo que se come. O sea, estamos hablando de una economía totalmente, una extensión de la economía americana. No puedes pensar, no puedes decir la economía puertorriqueña, porque eso no existe. Lo que existe es una extensión de la economía americana allí, pues la economía puertorriqueña la destruyeron hace mucho tiempo. Entonces mucha gente dice, bueno, si no es posible hacer una independencia, donde podamos hacer una ruptura radical con el imperio y construir algo más interesante, pues entonces metámoslo por dentro y vamos a luchar por la destrucción del imperio por adentro. Es decir, una lucha antiimperialista para crear otro Estados Unidos, no este Estados Unidos imperial. Entonces, de cara al siglo XXI, eso es un proyecto que se plantea con mucha fuerza, porque en el siglo XXI, demográficamente, las minorías vamos a ser las mayorías, y sobre todo los latinos. Entonces, sí, los mexicanos, pues somos más de la mitad de los latinos. Los exactamente. Entonces, eso va a tener unas repercusiones enormes en este siglo. Sabemos que una cosa no lleva automáticamente a la otra. El ejemplo de Obama, ¿no? Ya porque seas negro y presidente, bueno, tú estás en la Casa Blanca. La casa es blanca. Claro. ¿Bien? Entonces, no has cambiado nada, ¿bien? Te voy a interrumpir un segundito porque vamos a un segundo corte y regresamos ahorita con Ramón Grossfogel para continuar con este fascinante diálogo, debate, discusión. No se vayan. Aquí seguimos con Ramón Grossfogel. Muchas gracias por estar aquí en la UNAM. Mira, hay otra tesis que elaboras rescatando la obra de Aimé Césaire, un intelectual activista en Martinica, ¿no? Justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y él escribe un análisis de Hitler de la Segunda Guerra Mundial muy sugerente, muy importante, en que tú, recogiendo esta tesis, hablas de que lo que hizo Hitler, su gran pecado, fue aplicar las estrategias coloniales, ¿no? Ataque civilizatorio, como dices, en contra de la propia gente de Europa, los mismos europeos. Y eso es lo que escandalizó tanto al mundo entero y a los europeos en particular. Podemos ver distancias tomadas, un poco la reacción ahora con respecto a Ucrania también, ¿no? ¿No? De repente una guerra en Europa, lo mismo que igual podría ocurrir en África, aquí ya no es tolerable. Platíqueme más de eso, porque me parece una relectura de Hitler fundamental. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Aimé Césaire fue uno de los organizadores del movimiento de la negritud en Francia en los años 30. Él es un hombre negro de Martinica, y inspiró los movimientos de liberación nacional en África con sus trabajos tanto de crítica antiimperialista como su poesía. Es uno de los grandes poetas surrealistas a nivel mundial. Además tiene una obra de teatro que todavía, tú vas a Francia hoy y todavía las obras de Césaire se presentan en los teatros en Francia. Es un clásico en lengua francesa. Entonces, él era un activista antiimperialista en el mundo francés y como parte de su trabajo él hizo un ensayo que era un discurso que él hizo después de la Segunda Guerra Mundial en los años 40, ¿bien? Que se llama Discursos sobre el colonialismo. Eso está publicado por la editorial Akal. De hecho, yo soy responsable de esa publicación porque yo fui a Martinica, yo conocía personalmente a Césaire y fui a Martinica y llevé a una de las personas de Akal allá para que le diera los derechos para la traducción al castellano, y está publicado ese texto junto con otro texto en un libro que se titula El Discurso sobre el colonialismo de Césaire. Los invito a que lo busquen. Ese texto, Discurso sobre el colonialismo, es una reflexión desde el Caribe, desde un hombre negro del Caribe, mirando el hitlerismo, la Segunda Guerra Mundial, el fascismo y todo esto. Y esa mirada que él hace es muy interesante porque es una de las cosas que conocía muy bien Césaire, era la historia del Caribe y sobre todo la historia de Haití. Hablando con él, pues me di cuenta que era un conocedor impresionante de la historia
caribeña. Y claro, desde el Caribe, ese personaje que los europeos nombran como Hitler o hitlerismo, pues no es nuevo. Hemos visto muchos Hitler pasar por el Caribe desde hace 500 años. O sea, genocidio. El Caribe se funda en un genocidio contra las poblaciones originarias del territorio. Esclavización, bueno, se funda en la importación forzada de esclavos en plantaciones azucareras, sobre todo en el Caribe. Colonización, bueno, todo el Caribe colonizado por holandeses, franceses, dinamarqueses, británicos, o sea, todo el mundo está metido allí. Y raza y religión. Y raza y religión, o sea, el racismo de Hitler, bueno, eso se funda en el Caribe. Bien, en la expansión colonial europea al Caribe, bueno, ahí tienes el racismo, el tema de la imposición de la cristiandad, o sea, un montón de cosas que tú miras de Hitler, del proyecto hitleriano, que están allí en el Caribe desde hace 500 años. Entonces, cuando los europeos dicen Hitler es una anomalía a la modernidad, pues alguien que conozca bien la historia del Caribe, como M.S. Ser, en los años 40 del siglo pasado, dice, pero por favor, esto es inherente a la modernidad, porque es la modernidad occidental en su expansión colonial la que creó esto que llamamos hitlerismo, que no es otra cosa que la subjetividad imperial, que no es otra cosa que los métodos de colonización que han usado por 500 años los europeos en otras partes del mundo. Entonces, por tanto, el pecado de Hitler para los europeos no es haber matado a un ser humano, porque si ese fuera el pecado, hubieran brincado de la silla cada vez que matan a un africano, cada vez que matan a un indígena, claro, cada vez que matan a un asiático. No, el pecado fue haber matado otro hombre blanco, es decir, otro ser humano blanco. Y ahí es donde se escandalizaron, cuando de momento ven los métodos que por 400 años Europa usó contra africanos, indígenas, pueblos asiáticos, pueblos en América Latina, en todos lados, ahora usados contra otros europeos. Y ahí es donde descansa la ceguera del mundo europeo, que todavía siguen debatiendo qué fue Hitler. Cuando lees a Habermas, para Habermas, Hitler no es otra cosa que una anomalía a la modernidad, porque él piensa que la modernidad es un proyecto emancipatorio. Claro. Entonces, en cambio, si lo miras desde la experiencia caribeña, alguien como César dice, no, la modernidad es un proyecto genocida, es un proyecto de muerte. Entonces, Hitler no es una anomalía, Hitler es precisamente consistente, es la subjetividad del hombre colonial imperialista moderno, que ha estado ahí desde la fundación del sistema mundial en que estamos. El yo conquisto, pues. El yo conquisto, luego existo. Nuestro amigo, ¿no? Enrique Dussel, sí, que lo caracteriza el también. Yo extermino, luego existo, que es la mediación que yo hago entre el yo pienso, luego existo y el yo conquisto. Yo siempre digo, hay una mediación entre esos dos, y es el yo extermino, luego existo. Claro. Eso está planteado ahí en el capítulo de los 4 genocidios en el libro, porque ese yo extermino es lo que constituye la subjetividad del ser imperial, en este caso el hitlerismo. Entonces el hitlerismo no es otra cosa que la subjetividad del colonialismo. Así es. Y entonces eso se pierde de vista, y lamentablemente cuando ves a Agamben busca el hitlerismo en los parias del mundo del imperio romano y no sé qué, y se pierde por ahí. Habermas dice, no, esto es una anomalía, la modernidad es un proyecto emancipatorio, esto es una anomalía, claro, y se pierde por ahí. Entonces, cuando empiezas a ver los pensadores europeos críticos, están perdidos. En cambio, en vez de ser planteó esto, el blanco. Ahora sí en el blanco. Da en el blanco, exacto, desde los años 40 del siglo pasado, lo pone clarísimo. O sea, yo invito a la audiencia a que se busquen ese libro y se lo lean. Lo vamos a hacer, ¿no? Me parece fascinante. Ahora, no nos queda mucho tiempo, pero voy a abrir otro gran tema que seguro vas a tener mucho que opinar al respecto. Giovanni Arrighi, desde hace décadas, en la long 20th century, ¿no? El siglo XX largo, ya predecía que China iba a ser el nuevo centro imperial. Esto está ocurriendo, ¿no? Los Estados Unidos está colapsando en su predominio mundial, este proyecto civilizatorio europeo está colapsándose. La expansión ahora de la civilización china, bueno, el proyecto civilizatorio, que es muy diferente la dinámica, nos deja a los pueblos del sur
más espacio, más libertad para crecer y desarrollarnos autónoma y libremente, o vamos a estar reemplazando una opresión y control por otro? Esto es un temazo y me parece muy buena pregunta, porque yo tengo un capítulo dedicado a eso ahí en el libro, y es que la primera cosa que tenemos que nosotros tener cuidado, digo nosotros la izquierda, es no proyectar a China las categorías con que nosotros hemos entendido al mundo imperialista occidental. O sea, las categorías hay que mirar esto con cuidado, porque China como superpotencia no es exactamente igual a lo que ha sido históricamente los imperialismos europeos. Claro. Un punto para poner de ejemplo. Los europeos siempre tenían un proyecto universalista, donde no solamente se metían a explotarte, a saquear tu país, sino que también se meten en a qué Dios le vas a rezar, qué lengua vas a hablar, qué cultura, cuál es la cultura que tú debes practicar, o sea, se meten en todo. O sea, es un proyecto universalista, civilizatorio. Los condicionamientos de las deudas, los préstamos, por ejemplo, los chinos no hacen eso. No. Por ejemplo, ese proyecto universalista, los chinos no tienen una pretensión. Ellos no vienen por el mundo diciendo que tienes que hablar mandarín, qué Dios tú les rezas, o qué. Ellos no se meten ahí. Entonces, eso ya establece una diferencia enorme, ¿no? Lo segundo, en el plano económico, China no es un proyecto neoliberal. Es muy diferente en ese sentido de Occidente, no tiene pretensiones neoliberales. Es un proyecto que es capitalista, no vamos a negar eso, porque ahí hubo una transformación de la época de Mao a la época de Deng Xiaoping. Yo le llamo un golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado de Deng Xiaoping cuando murió Mao, en el año 76, un mes después de muerto Mao, un golpe de Estado, y abre China al sistema capitalista mundial. Bien, entonces, al principio, como había una alianza estratégica entre China y Estados Unidos contra la Unión Soviética, pues entonces Estados Unidos le transfirió una cantidad de capitales y tecnología enorme. Y eso, de ahí se monta China para luego superar a Occidente. O sea, en el mismo terreno de Occidente supera a Occidente en aspectos tecnológicos, económicos, etcétera, que ya hoy es la primera potencia económica en el mundo, entonces, en el mundo capitalista. Entonces, bueno, no es un proyecto neoliberal, es un proyecto diferente, más estatista, quiere un mundo multipolar, no quiere un mundo unipolar, como pretende Estados Unidos y los imperios europeos. Entonces, está abierto a diálogos, interculturales, interepistémicos con el mundo. China misma no es un país tradicional, es un conglomerado de diferentes culturas, idiomas y pueblos. Exactamente. O sea, se hablan más de 50 idiomas. Exactamente. ¿No? Entonces hay muchas culturas. Y claro, yo siempre digo que las víctimas principales en Occidente, que también hay una ideología racista colonial, siempre Occidente buscaba superexplotar a los otros y elevar a su gente, la raza blanca, incluyendo los trabajadores, otorgándole privilegios y pasándole migajas para que mejoren y eleven de vida frente a ese mundo no europeo o no euroamericano en el resto del planeta. Ese proyecto es diferente en China. China no tiene pretensión, de superioridad racial en el sentido occidental. O sea, por tanto, las víctimas mayores del capitalismo chino no son los pueblos africanos o latinoamericanos, son los chinos mismos. O sea, las mismas clases trabajadoras chinas son las víctimas mayores. Si te fijas, las relaciones de China con África, América Latina, Asia, son relaciones impecables de comercio, relaciones comerciales. No, cuando van a comprarte, hacen un tratado para que tú le proveas a China por los próximos 10 años X o Y producto, ellos te lo pagan esta noche sin intereses. O sea, no te saques en el sentido bueno, yo te doy el dinero adelantado, pero me tienes que pagar intereses por el dinero que te estoy adelantando. Y además me voy a meter en tu política económica para que recortes los gastos sociales. No se meten en la política interna del país, un respeto a la soberanía. O sea, es una práctica diferente. Entonces, por tanto, yo no estoy diciendo que China es un modelo a imitar. Bien, yo siempre he dicho, hay que mirar esto con un ojo crítico. Pero
desde el punto de vista de las transformaciones revolucionarias en el sur global, China da un espacio de maniobra que no te dan los imperios occidentales. Y eso es lo único que necesitamos. Y eso es lo que necesitamos, o sea, exactamente. Es yo digo que sí es importante esto, que el colapso del imperio de los Estados Unidos en América Latina sí puede generar un espacio de creatividad y de construcción de soberanía. Va a ser difícil porque vienen los coletazos del dinosaurio, ¿no? Digamos ahí. Exactamente. Los Estados Unidos ahora cada vez, quizás más con Biden que con Trump, está entrometiéndose está en América Latina para controlarlo como pues, su patio trasero. Bueno, ahora Biden dice que no somos el patio trasero, somos el patio delantero, ¿no? El front yard, ¿no? Bueno. Pero respondiste a esa pregunta, yo creo que de manera muy clara, que sí hay oportunidades, no porque los chinos nos van a salvar de los gringos, sino que su forma de interactuar con el mundo permite un poco más de respiro. De libertad, de Sí, respiro. exactamente. Y hay que decir que ahora el imperio estadounidense en decadencia ya perdió las guerras del Medio Oriente, ya perdió los mercados africanos y asiáticos frente a China, acaban de recuperar el europeo a través de un golpe de Estado internacional con esta guerra fabricada desde el Pentágono en Ucrania, sacando las empresas rusas y metiéndose ahora a las empresas americanas a venderle a precio de monopolio a los europeos que se han arrodillado ante Estados Unidos, ¿bien? Y ahora lo van a pagar caro. ¿Y qué le queda a Estados Unidos? América Latina. Entonces van a pelear esto como gato boca arriba. Entonces nosotros nos esperan unos años en América Latina muy duros. Y en México en particular, que somos los vecinos, sí, ¿no? Por supuesto. Entonces tenemos que estar en alerta. Ojo, porque Estados Unidos no se va a quedar mirando su decadencia como si fuera una película de vaquero. O sea, van a meterse a como dé lugar a tratar de recuperar lo perdido. Y lo que les queda es América Latina. África, Asia lo perdieron. Recuperaron Europa, ahora vienen para acá. Entonces, cuidado. Pues estuvo Blinken el lunes pasado encerrado 2 horas con el presidente mexicano. Y sí han estado presionando mucho. Afortunadamente tenemos un gobierno de izquierda, el primero en décadas que defiende su soberanía, pero sí, coincido contigo, va a ser dura la lucha y me están avisando que se nos acabó el tiempo, querido Ramón. Pues muchísimas gracias por estar aquí por la invitación. con nosotros. Muchas Espero gracias. que puedas volver a estar con nosotros. Vamos a seguir con este diálogo entre otra gran universidad pública, la Universidad de California y la UNAM. Muchas gracias. Gracias a usted. Y gracias a nuestro amable público por estar con nosotros de nuevo. Y te esperamos en 8 días aquí en TV UNAM para tus diálogos por la democracia.